Buenas tardes, compañeros y tutor. El día de hoy mi compañera Olga Juliana y quien les habla Laura Valeria hablaremos sobre el caso de don José María Sierra Sierra, o más conocido como Pepe Sierra, el becerro de oro o el campesino millonario del siglo XX en Colombia. Les voy a contar un poco acerca de su historia. Entonces, don Pepe Sierra nació en 1848 en Girardot, Antioquia. Fue el segundo de 12 hermanos. No recibió educación y lo poco que aprendió fue a sumar y a restar. A los 14 años le fue heredada una parcela en Caldas, donde empezó a trabajar en la cría de ganado, siembra de caña y la fabricación de panela. A sus 20 años se casó con su prima Zoraida, de 14 años. Como su suegro tenía un trapiche, don Pepe empezó a administrarlo y luego se quedó con él. Él araba la tierra de noche y de día. Los fines de semana era arriero y llevaba la panela a San Pedro, donde se la pagaban a mejor precio, y bajaba con papa para venderla a un mayor costo. A esa edad ya le había comprado a sus 7 hermanos sus parcelas y tenía 2 hermanos trabajando para él. En 1886 se fue a vivir a Medellín, donde creó la cuarta compañía, que se dedicaba a la cría de ganado y a la siembra de caña de azúcar para sus fábricas de aguardiente, que se extendió por todo el departamento, y donde empezó a crecer su fama, y con ellas las fiestas en los pueblos donde vendía su aguardiente. Don Pepe siempre se consideró como un apostador de gallos y una persona muy tacaña, pues, y habilidosa para los negocios, pues cada vez que iba a comprar un terreno nuevo lo hacía no valer nada a la persona que le estaba vendiendo, y cuando él iba a vender hacía como si él no quisiera separarse de su bien para venderlo a un mayor precio. En 1886 se fue a vivir a Bogotá, donde vivió por 26 años, también una vida sin lujos. Inició como apostador y gallero en San Victorino, luego hizo una sociedad con Marciano Rosso, que se dedicaba a la ganadería y a la explotación de tierras en la Sabana y en Anapoima, donde le jugó una mala pasada a don Rosso, don Pepe, haciéndole pues creer que estaba muy enfermo y que se iría para Europa, cosa que nunca hizo porque nunca salió pues del país. Entonces don Rosso le bajó el precio a todas las propiedades para que don Pepe no se saliera del negocio, y luego don Pepe compró todo y dejó en la bancarrota a don Rosso, cosa que generó mala reputación a don Pepe. En Bogotá también compró la calle Séptima, una de las más importantes de la capital, el Museo Chicó, que luego fue donado por su hija. Casó a su hija Clara con el hijo del expresidente Rafael Reyes, y pues también fue el más importante prestamista de los expresidentes como Rafael Núñez, Jorge Holguín, Marroquín y Rafael Reyes, entre otros. Nunca vivió con lujos y siempre se presentaba en cotizas. Participó en la realización del ferrocarril del Pacífico y de Amagá. Participó activamente, pues fue fundador de la hielera de Panamá, donde fracasó. El hombre más rico de Colombia regresó nuevamente a Medellín, donde vivió sus últimos años con enfermedades y con alucinaciones. Nunca disfrutó de su fortuna, y más bien peleaba con sus hijos porque no sabían hacer negocios y siempre perdían y gastaban su dinero. Luego de que se muriera don Pepe, su esposa y sus hijos se fueron a vivir a Europa, y su fortuna sigue siendo tan solvente como su fama. Entonces, luego en los parámetros más importantes del contexto interno, pues fue que don Pepe fue muy habilidoso, supo hacer muy bien los negocios a pesar de que no tenía educación, que pues por decirlo así fue una persona analfabeta haciendo sus negocios, y pues nunca se dejó llevar por estas cosas. Y más bien en el contexto externo, lo que hizo él fue ser una persona futurista y empezar a comprar de pronto cosas que él sabía que más o menos en el tiempo se iban a volver de más valor, como lo es la Sabana, Anapoima, en Bogotá, lo que es la calle Séptima, y la hielera de Panamá, donde empezó a crecer su fama. Entonces don Pepe
lo que pues también ahora recibe como el Museo de Chicó. Y pues como él también participó en la realización del ferrocarril en el Pacífico y a Amaga, entonces eso fue lo que le generó, digamos, más fama y pues lo que pues él hizo en la parte externa. Su patrimonio sigue siendo solvente pues en el tiempo. Buenas tardes, compañeros y tutor. Dentro de los riesgos más importantes que tuvo que sortear el señor don Pepe Sierra dentro de sus actividades económicas fue cuando él incursionó en los negocios del banco, de algunos bancos pues que no funcionaron, y él no sabía sobre esta actividad, pero él aún así dentro de sus negocios que ya había emprendido había sido un éxito. De todas formas él no se dejaba afligir por estas derrotas, entonces él seguía adelante, seguía intentando y se daba cuenta pues digamos dentro de esta experiencia de los bancos él pues se dio cuenta que no era no era para él, no era su fuerte, y simplemente pues dejó, pero tomó la decisión de hacerlo, ¿sí? No le quedó como ese sinsabor de que nunca lo iba a lograr o lo intentó hacer. Dentro de las empresas que él tenía, los riesgos, él siempre veía una oportunidad. Un caso claro, un ejemplo dentro de su vida o su biografía nos cuenta que una vez las aguardienteras que él tenía estaban un poco decaídas en ventas, y cuando veía que la gente como que no le seguía como las ventas, no le seguía las compras, no se veía como en una buena racha, él lo que hacía era juntarse con gente importante en eventos sociales y daba a conocer su aguardiente, siempre lo llevaba como mostrando y vendiéndolo. Entonces era una persona que siempre buscaba la oportunidad y la aprovechaba, ¿sí? Para él también los factores que no hicieron sostenibles, digamos, las riquezas o este legado que él dejó, porque fue poco a poco, pues aún existe, pero tiende a desaparecer. La mayoría de sus familiares se fueron para Europa, como el desorden del estilo de vida que él tenía, ¿no? El poco estudio que él tenía, pues tenía muchísimos hijos, pero nunca le dejó a alguien como haber aprendido todo lo que él sabía, ¿sí? La astucia, nunca siempre era solo, y pues era una persona de pronto que no vio la necesidad de dejar un legado para sus hijos o para alguien específico para poder seguir esas empresas, porque él hizo mucho, pero lo hizo solo, ¿sí? Y no dio la oportunidad de que otra persona aprendiera. Él tuvo dice la historia que en la parte de Bogotá, cuando él se fue a vivir a Bogotá, adquirió muchas fincas en la parte de Sabana Larga, y es un sector pues muy concurrido, muy bueno allá, de muy buen pues, prestigio. También cuenta que él compró la carrera séptima, pues eso ya hace parte después del Estado. También el Museo de Chicó, y ese lo donó una de sus hijas. Entonces son cosas que pues que él no tomó en cuenta de hacer más como por su propia vida, sino simplemente era acumulando riquezas y no supo enseñar a administrar a sus hijos todo lo que él había atesorado durante muchos años. Entonces, lo que también podemos deducir es que él siempre tenía una clara visión hacia los negocios,
Era una persona pujante, era una persona echada para adelante, tenía visión, era muy trabajador, una persona muy tacaña, se decía, pero tacaña en el sentido de que no gastaba realmente dinero en ostentosas cosas, ni llamar la atención ni nada. Siempre fue una persona muy reservada, muy humilde, porque sabía cómo ahorrar el dinero, y de ahí fue como una de las claves para no derrochar su riqueza, ¿sí? Pero lo que les digo, tal vez cuando él no enseñó como lo que él aprendió, que era haber administrado su dinero, sus hijos sí vinieron y sus esposas o los herederos vinieron a derrochar todo eso, no de la misma manera que él lo guardaba. Bueno, espero les haya gustado y hayan entendido un poco sobre la vida de don Pepe Sierra, también llamado como el Becerro de Oro. Feliz noche.